formas sanguíneas tenemos aquellos que van a ser, digamos, efectivos contra los gametocitos. Pues vamos a tener esquizoticidas tisulares, esquizoticidas sanguíneas y gametocidas, perdón. Es una forma que podemos clasificar a los fármacos antimalarios. El uso de estos nos lleva entonces a diferentes posibilidades clínicas. La curación clínica se refiere a que vamos a eliminar las formas sanguíneas. Al no haber entonces afectación de los eritrocitos, se corta el típico curso clínico, ¿no?, de fiebre cada 3 días. Porque la fiebre es la respuesta, pues, a la ruptura y liberación a la corriente sanguínea de todo lo que significa la reproducción asexual del plasmódium. Luego tenemos aquellos que van a afectar solamente a las formas hepatocitarias. Van a suprimir, esto suprimiría teóricamente la fase clínica, entonces los llamamos profilácticos causales. Pero en el caso concreto de Plasmodium viva, encontramos que puede haber formas senescentes, durmientes a nivel hepático y quedarán latentes. Entonces, llegamos a una curación clínica, pero no necesariamente a una cura radical. Entonces, cuando nosotros utilizamos los fármacos antimaláricos, lo que buscamos es eliminar tanto formas eritrocíticas como formas exoeritrocíticas o tisulares, y de esta manera llegar a la cura radical. ¿Ok? Bueno, por acción de los fármacos en el ciclo de parásito, entonces hablamos de esquizoticidas tisulares, esquizoticidas sanguíneas y gametocidas. Y de acuerdo a su impacto en la evolución del cuadro clínico, profilácticos causales, curación clínica y cura radical. Los agentes profilácticos evitan la enfermedad clínica. Depende de donde actúen, en la fase hepática o en la fase eritrocitaria. Entonces, muchas veces cuando una persona viaja a zonas endémicas, utiliza medicamentos profilácticos. Vamos a ver, dependiendo del tipo de plasmodium, una persona puede infectarse y puede albergar. Y de tal manera que cuando sale de la zona endémica y regresa a su punto de origen, aquellas formas que quedaron escondidas en el hígado pueden manifestarse meses después. Y si uno no ha hecho una eliminación de las formas hepáticas, el paciente puede presentar malaria. Es entonces lo que podemos observar en lugares como Arequipa, donde el paciente llega de otra parte. A lo largo de los años, el uso de antimaláricos ha determinado resistencia. El ciclo biológico del parásito determina pues, que hay muchas formas en las cuales esta resistencia puede generarse. Por lo menos en nuestro medio, Plasmodium falciparum es prácticamente insensible a cloroquina, que es uno de los principales elementos de control de malaria, ¿no? Posteriormente a cloroquina se utilizó sulfadoxina piretamina. También se encuentra una tasa de resistencia, tanto así que prácticamente el programa actual ya no estima el uso de estos medicamentos. Ya antes lo solíamos ver en clase, pues ya no lo vamos a hacer. El programa entonces establece tratamientos, dependiendo si el agente etiológico es Plasmodium viva o Plasmodium falciparum. ¿Por qué Plasmodium vivas es diferente? Porque Plasmodium vivas mantiene formas hepáticas. Nosotros podemos eliminar las formas eritrocitarias, pero permanecen funcionantes, latentes las formas hepáticas. Entonces el tratamiento de Plasmodium vivas es un tratamiento que determina eliminar no solamente las formas eritrocíticas, sino también las hepáticas. Y para esto entonces el tratamiento con cloroquina climaquina suele ser el tratamiento clásico aún todavía, porque para Plasmodium vivas la tasa de resistencia es mucho menor. Es un tratamiento de 7 días, y cuando ustedes lo comparan, por ejemplo, con el tratamiento contra falciparum, este es un tratamiento que solamente dura 3 días. Bueno, para falciparum utilizamos otros fármacos. Como ustedes pueden ver, mefloquina, artesunato, primaquina. Ese es el esquema de manejo de falciparum en la actualidad. Y si falciparum es resistente, se va a utilizar quinina, linalicina, primaquina. Y sobre este esquema puede haber algunas variantes en casos difíciles, como pudiera ser una gestante. La gestante no puede recibir primaquina, entonces su
tratamiento que era nitromicina, clindamicina, si acaso es resistente, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas variantes sobre un esquema ahora ya más establecido. En la malaria grave, y hablamos de malaria potencialmente mortal, que incluye pues, la malaria cerebral, cuando hay compromiso pulmonar o compromiso renal, utilizamos clindamicina, artesunato, primaquina, todo esto por vía endovenosa, y para falciparum, clindamicina, artesunato o quinina más clindamicina, también por vía endovenosa. Eventualmente se puede utilizar la vía intramuscular, si acaso no es posible canalizar bien al paciente. Las modalidades de los esquemas y todo lo demás, ustedes pueden encontrarlo más detallado en el programa de control de malaria. Es fácilmente accesible a través del MINSA o en Internet, por lo tanto no hacemos mayor referencia al mismo y lo dejamos a libertad de los interesados. Como ustedes han podido ver, la cloroquina es uno de los principales elementos utilizados, especialmente para el control de Plasmodium vivax, que es lo más frecuente. Bueno, la acción terapéutica es esquizonticida eritrocítico para cepas sensibles. En caso de vivas, por lo menos un 80% es sensible, no hay mucho problema. Es gametocida, además, para Plasmodium vivax y para Plasmodium malaria, las formas más leves que tienen ustedes. No lo es para Plasmodium falciparum. El mecanismo de acción consiste en alterar la capacidad redox del Plasmodium de tal manera que se inhibe la formación de hemozoína. La hemozoína es un derivado de la hemoglobina, que va a facilitar pues, la asimilación, si quieren ustedes, de este sustrato por parte del plasmodium. Ustedes saben que la hemoglobina tiene pues, un núcleo N. El núcleo N es, digamos, bastante letal para el parásito. Entonces se busca neutralizarlo mediante la formación de hemozoína. Cloroquina, especialmente el Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, cada vez más en observación de momento, se debe a la presencia de ciertos genes PFs de Plasmodium falciparum, ¿no? Y multidrogresistencia 1, y este es un transportador que se encuentra a nivel de Plasmodium, que son marcadores que ahora uno puede evaluar para ver si hay resistencia o no, y eventualmente se hacen estudios y tipificaciones de las diferentes cepas de Plasmodium para ver pues, la resistencia. Bueno, acá nosotros podemos ver en qué consiste esto, ¿no? Bueno, cloroquina va a alterar el proceso de transformación del grupo hemo en hemozoína. Posiblemente a través de protonaciones y sobre todo alteraciones del estado de oxidorreducción impide esta transformación. Ahora, en la degradación de hemoglobina va a tener un papel muy importante este transportador. Variaciones del transportador determinan pues, la resistencia a Plasmodium. De ahí entonces la necesidad de eventualmente deciden ustedes de hacer estudios para tipificar esas variantes. Lo que eventualmente se puede hacer pues, por estudios genéticos. Si mal no me equivoco, estas tipificaciones son hechas en México, ¿no? Donde también por características geográficas el problema de la malaria tiene pues, sus razones de estudio. Y nuestro medio en los centros de áreas tropicales, tanto de Cayetano como de San Marcos, también se hacen muchas de estas evaluaciones. Hay grupos de estudio al respecto. Bien. Desde el punto de vista farmacocinético, la cloroquina se absorbe muy bien por vía oral, una amplia distribución. Ven ustedes, el volumen de distribución es muy grande, más de 100 litros por kilo, es amplísimo. Prácticamente se distribuye en todos y hasta el último rincón de nuestro cuerpo. 60% de proteínas plasmáticas, metabolismo hepático que va a generar metabolitos activos, lo que determina pues, un tiempo más o menos prolongado de acción. 50% se elimina por riñón en forma intacta, 25% como metabolitos. Vida de eliminación 30-60 días. En parte, uno, porque está bastante difundido en los tejidos, y segundo, porque sus metabolitos activos amplían su rango de acción. Dentro de ya un aspecto más técnico, es una farmacocinética compleja. Otras indicaciones de cloroquina, ustedes pueden observar para tratamiento de acceso a mediano y como elemento antiinflamatorio en problemas
reumatoidea u otras enfermedades reumatológicas. Derivado de la cloroquina, la hidroxicloroquina, que tuvo pues alguna participación en el tiempo del COVID, como lo mencionamos en algún momento. Cloroquina no es un elemento libre de efectos indeseables. Si bien los tratamientos cortos que se utilizan en malaria hacen de que no sean muy frecuentemente observados, pero cuando se utilizan en otras circunstancias donde las dosis son mayores, los tiempos también de uso también son mayores, entonces sí se pueden observar. Bueno, entre los principales efectos esenciales, prurito, las muestras medicinales nunca faltan, náuseas, vómitos, etc., dolor de cabeza, anorexia, debilidad. En pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfatodeshidrogenasa puede haber hemólisis. ¿Y qué pacientes tienen deficiencia de glucosa 6-fosfatodeshidrogenasa? Aquellos pacientes que tienen ascendencia oriental, chinos, japoneses, coreanos, etc. Entonces, en esos pacientes hay que ser un poquito más cuidadoso cuando utilizamos cloroquina y otros derivados. A largo plazo, como ustedes pueden ver que en estas condiciones puede haber ototoxicidad, incluso irreversible, daño muscular a nivel nervioso también, y la retinopatía. Entonces, eventualmente estos pacientes requerirían controles no solamente a nivel de otorrino, sino también de oftalmología. También se ha documentado toxicidad en el sistema nervioso central y toxicidad cardiovascular, generación de arritmias. Bien. Mefloquina es un análogo de la cloroquina y que, como ustedes han podido ver, tiene un papel importante cuando hablamos pues, del plasmodium falciparum. Es esquizoticida sanguíneo y no tiene actividad gametocida. Recuerden que cloroquina no tenía afinidad plasmodium vivax ni plasmodium malaria, no falciparum. Su mecanismo de acción totalmente similar a la cloroquina, comparten semejanza química, entonces va por ahí la disrupción, la alteración del equilibrio de óxido reducción en el plasmodium. Solo se da por vía oral, por absorción, pero muy parecido a lo que es la cloroquina, también tiene un amplio volumen de distribución. Puede haber metabolitos, se elimina lentamente, en este caso principalmente en las heces, y determina tiempos de acción también relativamente prolongados. Efectos adversos. La toxicidad neuropsiquiátrica es un problema que uno debe considerar en estos pacientes. Se ha documentado episodios de suicidio y otras cosas más, lo que obliga pues, a tener una cercanía en la vigilancia del paciente. Es más, dentro de lo que es farmacovigilancia, pues evidentemente acá hay un control también efectivo. Arritmias, bradicardia, para hablar de la cardiotoxicidad que puede tener también la mefloquina. Limaquina, otro análogo también de estos derivados, aminopinolínicos, isopinolínicos, actúa solamente sobre formas hepáticas de plasmodium vivax y además de eso es gametocida para las 4 especies: vivax, malaria, falciparum y ovale. Ovale es la forma de plasmodium que prevalece en el África, no en nuestro México, es una subvención de él. Mecanismo de acción también tiene que ver con transformación o alteración del equilibrio de óxido-reducción que determina precisamente esos problemas que fallan en la transformación de grupo hemo-hemozoína, y desde mucho antes se mencionaba que podía haber alteración de los equivalentes energéticos del ATP en el parásito. Vean ustedes que farmacocinéticamente estamos ante un perfil muy similar para todos los antimaláricos vistos ahora. Su metabolismo es hepático, y acá una cuestión interesante: los metabolitos tienen menor actividad antipalúdica, pero tienen mayor actividad hemolítica. Bien, acá tiene también mucho que ver la deficiencia de glucosa 6-fosfatodeshidrogenasa. Este efecto hemolítico indeseable por parte de la limaquina es pues mucho más frecuente y mucho más importante. Y en este caso, recuerden ustedes que se deriva mucho de los metabolitos. La primaquina no debe administrarse en el embarazo. Entonces, uno puede preguntarse, ¿qué sucede con la paciente que adquiere plasmodium vivax durante su gestación? ¿Cómo va a ser el tratamiento? Pues el tratamiento va a ser en base a cloroquina, básicamente, mientras lo que
dure el embarazo. Y una vez que termina el embarazo, se le da recién la primaquina. ¿Para qué? Para eliminar las formas hepáticas. ¿Ok? En otras palabras, el tratamiento es un tratamiento que logra la curación clínica, no la curación radical, hasta que se complete la gestación. Y ahí recién entonces se podrá utilizar la primaquina. Ya en los últimos 10 o 15 años, la OMS determinó que los derivados de la artemisinina, una planta de origen chino, sea utilizada en el tratamiento de malaria. Y es así como nuestro programa lo incorporó ya desde el 2015, si no me equivoco. Hay formas de estos derivados de artemisinina que son útiles por vía oral y otras lo pueden ser por vía parenteral. Evidentemente, los derivados de uso oral serán los que se utilizan en la mayor parte de los casos. Cuando hablamos de malaria grave, por falciparum, evidentemente, y también por virus, hay que decirlo, las formas parenterales pueden ser también utilizadas. Son esquizoticidas sanguíneos, no se menciona actividad gametocida, por si acaso. Se supone que estos derivados del artesunato van a generar radicales libres, los cuales nuevamente alterarán o determinarán pues, la formación de aductos, o sea, combinaciones que dañan proteínas importantes para la vitalidad del parásito. Bueno, respecto a la farmacocinética, la artesunato se da por vía oral, la artemeter por vía endovenosa, metabolito activo, la hidroartemisina. El artesunato es metabolizado por la pseudocuriosa plasmática en el hígado. En cambio, el artemeter sí tiene metabolismo hepático. A diferencia de los otros antimalarios que hemos visto, el tiempo de acción es corto, no es un tiempo de acción prolongado. ¿Okay? Estas son las formulitas. Es importante ver acá. Esas formas de epóxido que tienen estos derivados de artemisinina, lo que los hace muy lábiles de reaccionar desde el punto de vista químico, y es eso lo que fundamenta pues, su actividad. Los derivados de artemisinina van a ser activados por químico, pero no fuego, básicamente el hierro no fuego. Y estos radicales libres, digo bien, que se forman, pueden reaccionar con diferentes moléculas que van a tener pues, una importancia respecto a la vitalidad del parásito y de su acción. Si bien en un principio la resistencia era poca, pues se ve que eventualmente se está creciendo. Efectos adversos, náuseas, vómitos, diarrea. Puede haber neurotoxicidad irreversible cuando se utilizan dosis altas, esto a nivel experimental. Pero hay que trasportarlo pues, al ser humano y eventualmente se puede observar. No debe darse en el embarazo por el potencial teratogénico, ¿no? Bien, y finalmente, cuando no es posible utilizar los derivados de artemisinina, regresamos al medicamento ancestral para el manejo de la malaria, que es la quinina, ¿no? El árbol de la quina en nuestro escudo nacional. Existe bastante documentación bibliográfica, literaria, con respecto al valor de la quinina. Es una esquizoticidia sanguínea para todas las especies y se va a utilizar cuando hay resistencia contra el Plasmodium falciparum. Además, es la metocida contra Vivax y malaria, igual a cloroquina, ¿cierto? Su mecanismo de acción es muy similar a la cloroquina, comparte semejanza química, son aminoquinolinas. Y desde el punto de vista farmacocinético, una rápida absorción, metabolismo hepático, excreción urinaria. Otros usos en algunos otros protozoarios. Y lo que tenemos que recordar es que no es un fármaco o una sustancia de origen natural, si quieren ustedes, inocuo. Se conoce el cuadro de sinconismo, que es pues, la intoxicación con derivados de la quinina. Y vean ustedes allí que además de problemas de náuseas, vómitos, cefalea, puede haber trastornos del octavo par, además de alteraciones visuales. Todo en conjunto determina el cuadro conocido como sinconismo, lo cual se puede asociar no solo a anemia hemolítica, sino también a problemas de arritmias cardíacas, potencialmente mortales. Entonces, hay, por parte de estos medicamentos, hay cierto bloqueo de canales iónicos a nivel cardíaco, lo que determina por ser buena parte de esta toxicidad. Y recordemos o adelantemos un concepto, muchos antiarrítmicos que se utilizan en la práctica son derivados de quinina.
para no ir muy lejos, la quinidina, un importante antiarrítmico, es el isómero dextro de la quinina. Bueno, simplemente para conocer un poquito los medicamentos que pueden encontrar a su disposición para utilizarlo en el paciente. Si quieren ustedes, repito, una descripción un poquito más amplia del uso, yo les sugiero que revisen el programa de control. Es bastante explícito, bastante ilustrativo al respecto. Bien, la otra condición que nosotros tenemos que mencionar es la leishmaniasis. Bueno, la cátedra de la farmacología siempre fue muy buena y por lo tanto creo que no tengo mucho que añadir al respecto. Simplemente la leishmania tiene dos formas, la espunia y la uta, ¿no es cierto? Dependiendo del compromiso que pueda haber. Bueno, las estadísticas vemos que, digamos, la frecuencia va en disminución, puede significar muchas cosas, desde mejores medidas de control hasta una mala notificación. Según, por ejemplo, en cuestión de malaria, el Ministerio de Salud dice que estamos a la fecha en la zona de éxito, estamos controlando malaria, bien. Pero hay otros reportes, sobre todo a partir de ONGs que trabajan en la selva, donde dicen que la cosa no va tan bien. Como en la actualidad, pues el Ministerio de Salud se encuentra mucho en duda con respecto a lo que dicen por nuestras autoridades, digamos de que habrá que esperar un poquito la evolución para tener una idea más concreta. Bueno, igual en leishmania encontramos de que en niños más pequeños, menores de 11 años, la frecuencia es mayor, adolescentes y jóvenes es menor, y que en los adultos, ahora sí en adultos, la frecuencia es mucho mayor, posiblemente por la población que trabaja en ciertos lugares, decíamos que muchos pues, son trabajadores que vienen de las zonas acuíferas y auríferas, de la minería ilegal. Pero bueno, las zonas de distribución son la Madre de Dios, valles interandinos, tanto del centro como del norte del Perú. A diferencia de malaria, que está circunscrito más en la zona de Loreto, Amazonas, San Martín. El ciclo de vida de la leishmania, bueno, el GG, que es pues, el agente transmisor, va a picar a la persona y va a introducir pues, los promastigotes, los cuales van a distribuirse en el organismo y dependiendo de su afinidad con los diferentes tejidos, generarán una espuria o generarán la uta. Uta, leishmaniasis cutánea andina, la cutánea mucosa o espuria se va a cierta segmentación. Bueno, en Brasil, es nuestro vecino, también esto es un problema muy importante, hay más especies ahí que están involucradas y hay no conozco en cierto modo el trabajo de Caridad Meredia, no sé cómo se refiere a San Marcos, hay líneas de estudio bien marcadas ahí para diagnóstico, tipificación, etc. Bueno, la piedra angular para el tratamiento de leishmaniasis son los derivados antimoniales, o sea, utilizan antimonio en estado pentavalente, glumina o espumonato, tanto para la uta como la espuma. En las formas cutáneas mucosas, la anfotericina B también se utiliza. La anfotericina B lo van a conocer ustedes mejor cuando hablen de micosis profundas. La anfotericina B es un antibiótico antimicótico que se asocia a la membrana celular, altera la permeabilidad y con esto logra pues, matar a los, en este caso, tanto a hongos como a leishmania. En Brasil, la leishmaniasis visceral es importante, en nuestro medio se observa poco, pero también está allí, y el tratamiento sigue siendo con antimoniales y anfotericina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Pues se supone de que estos derivados antimoniales van a sufrir transformaciones de valencia 5 a valencia 3, y ese cambio determina una alteración en el ambiente del estado redox, en este caso el parásito, alteración del metabolismo de carbohidratos y ácidos grasos. Supuestamente esto se llevaba en los glucosomas, que son los elementos digestivos del parásito. Aparte, hay líneas que dicen que esto no es así. Pero bueno, de tal manera se les altera, en todo caso, el metabolismo, y de esta manera se logra destruir a la leishmania. Digamos, ustedes pueden ver que hay varias especies.
brasilensis, que es la prevalente en el Perú, junto con Donovan y Maña Mayor. Se supone que si el organismo hay altas, Plasmodium hay altas concentraciones de dioles, o sea, derivados azufrados que tienen capacidad de oxidorreducción, neutralizarían los cambios propios de los antimonios y por lo tanto eso permitiría neutralizar la actividad. Y además mecanismos de exclusión o de salida del fármaco explicarían los mecanismos de resistencia. Bueno, estos derivados antimoniales solo se administran por vía parenteral. ¿Pueden aplicarse por vía intramuscular? Sí, se pueden aplicar por vía intramuscular. Las reacciones adversas a los antimoniales van desde problemas a nivel muscular, otros ya derivados de repente de reacciones tipo anafilácticas que incluyen a nivel articular, náuseas, vómitos, pancreatitis se ha descrito en algunos casos. Y también hay que mencionar que puede haber el caso de lesiones endovenosas, tromboflebitis. Para lo que es meglumina, el efecto es el mismo. Puede observarse leucopenia o melotransaminasas, o sea, puede haber afección hepática en otras palabras, y el resto son similares a lo anterior. En todo caso, como ilumina, la bradicardia ha sido observada, posible un mecanismo tipo anafiláctico de por medio. Presentaciones y su administración. Para finalmente hablar de enfermedad de Chagas, ¿no? Triatoma. Los triatómidos son los elementos que van a transportar al parásito. Las zonas prevalentes sur del Perú, aunque hay que mencionar que en los últimos años ha bajado mucho la incidencia. Sin embargo, todavía en la zona selvática encontramos importantes frecuencias de casos. Pueden variar los triatómidos. En nuestro medio principalmente es el Triatomys festans. En la zona nororiental, pues con Hilus clopius son los elementos que transmiten la enfermedad principalmente. El hecho es de que cuando la chirimacha pica y succiona sangre, también defeca, y a partir de allí los metacíclicos van a atravesar la piel y alcanzarán tanto torrente sanguíneo como las células correspondientes del tejido conjuntivo. A través de la sangre se distribuirán, depositándose en estos lugares el tejido muscular estriado, tejido muscular cardíaco, tejido muscular visceral. Lo que recuerden ustedes son las megalias, la marca de fábrica de la enfermedad de Chagas, ¿no es cierto? La incidencia, les decía, va en decremento. Cuando he revisado estadísticas de 2024, la evolución está casi en cero. Nuevamente, estamos muy bien, están funcionando los esquemas de control o las notificaciones como uno quisiera, ¿no? Bueno. El año pasado, las zonas más escritas fueron, como ustedes pueden ver, zona oriental, a nivel del sur del Perú prácticamente, y un poquito del Tacna. Arequipa ya dejó de ser, en todo caso, en ese sentido importante. El manejo de la enfermedad de Chagas siempre ha sido un problema. Quizás en parte porque cuando se hace el diagnóstico de esta enfermedad ya estamos en una etapa crónica avanzada, lo cual es irreversible. Y muchas veces pasa desapercibido las etapas iniciales. En todo caso, muchos agentes se han buscado utilizar para resolver el problema. La investigación es pues, más importante, sobre todo en Brasil, en nuestro medio. En nuestro medio, el programa insiste en dos fármacos, nifurtimox y investigación. Nifurtimox es un medicamento que se encuentra rara vez a disposición, por lo tanto, es el investigación el que se utiliza. Se supone que el investigación actúa inhibiendo la síntesis de proteínas y afectando a la cadena respiratoria. Bueno, es una de las posibilidades. Nifurtimox es un medicamento mejor conocido, produce radicales libres que van a actuar sobre diferentes componentes celulares, de esta manera determinando su falla y de esta manera impidiendo la vitalidad de
del parásito de Trypanosoma. Otros medicamentos se han utilizado experimentalmente, desde el allopurinol, un medicamento utilizado para la gota, pasando por antimicóticos tisulares, pasando por otras sustancias de origen natural, incluyendo el boldo, por ejemplo. Bueno, cualquiera de estos que se han utilizado no han otorgado resultados muy importantes. Los que de alguna manera sugirieron una buena actividad fueron los antimicóticos de última generación, pero digamos que no hay todavía resultados en ese sentido importantes. Por lo tanto, el resveratrol es lo que pasaremos a describir. Junto con infrutimox son activos contra mastigote y metricomastigote, formas, ¿no?, del trypanosoma. Ambos actuarían mediante formación de radicales nitropresión de moléculas celulares, de esa manera alterando su funcionamiento. De ambos, el resveratrol es el menos tóxico y es el que se utiliza con mayor frecuencia en nuestro medio. No tiene acción sobre lesiones irreversibles, por lo tanto la cronicidad no es una indicación para el uso de estos. Tratamiento precoz, evidentemente, los niños toleran mejor el tratamiento, es algo que vale la pena tener en cuenta. Y entre las ramas más comunes, problemas a nivel de piel, problemas a nivel de hígado, puede haber anafilaxia en algunos casos. Neuropatía periférica quizás sea algo de lo más observado. A nivel de niños puede haber mala absorción, lo que determina, digamos, un retardo en el crecimiento, pérdida de peso. Y en personas mayores se observa sobre todo azoospermia y también se ha observado leucopenia eventualmente. Unas características farmacocinéticas. Esto ya lo he mencionado anteriormente, pero creo que hay mucho más que decir. Bien, eso es todo.